A los 87 años de edad, el famoso Miguel Ángel era el artista más celebrado de toda Europa en el siglo XVI. La razón, había hecho innumerables obras artísticas, había pintado la Capilla Sixtina y esculpido con su mano el famoso David. Él decía incluso del David que él no lo esculpió, sino que lo liberó de la piedra que estaba ahí. Técnicamente hablando, él había llegado a la meta, al top del arte, según la sociedad de su época. Así que tenía todos los motivos, en un sentido, para sentarse y contemplar su innumerable legado. Sin embargo, en uno de sus últimos bocetos, dibujos o planos para sus futuras obras, escribió una frase en su lengua natal que hoy es legendaria. Ancora imparo. Lo que significa en español, todavía sigo aprendiendo. A pesar de ser un hombre con magníficos talentos, él reconocía que todavía tenía que seguir aprendiendo, que su carrera artística no había terminado. Él era un eterno aprendiz. Él entendió esta verdad única, que sus obras maestras no eran monumentos para detenerse y ser admirados, sino que eran estaciones de paso para seguir creciendo. Él sabía que si se hubiera quedado estático admirando su propio David, su espíritu se había vuelto de piedra como su escultura. Su grandeza no estuvo en lo que ya había hecho. Su grandeza estuvo en la decisión que tomó de, a pesar de celebrar su talento, esto nunca fuera un obstáculo para su caminata constante en su crecimiento. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros al día de hoy? Pues esta ilustración es perfecta para el corazón del texto que estaremos estudiando. Como recordarán, Pablo nos exhortó la última porción de la carta a andar en amor. ¿Lo recuerda? Andar en amor. El cual fue un pasaje hermosamente exhortativo. Pero el apóstol no quiere que esa sea nuestra meta definitiva. El andar en amor no es el objetivo final donde nos sentamos a descansar, como tampoco Miguel Ángel lo hizo. Es una parada importante, por supuesto que sí, teníamos que aprender a andar en amor, pero no es nuestro destino final. Es parte de nuestro camino en crecimiento. En pocas palabras, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo. Pablo no nos pide que nos quedemos estáticos, sino que continuemos la carrera. O en palabras del texto, que sigamos andando. Y según la vocación que fuimos llamados, como lo vimos en Efesios 4:1. Así que la idea central que pretendo comunicarle hoy es la siguiente. Andemos como hijos de luz, caminando en sabiduría, llenos del Espíritu. Andemos como hijos de luz, caminando en sabiduría, llenos del Espíritu. Y para tener el panorama completo de este desafío de andar, es necesario notar que Pablo sigue profundizando lo que significa ser imitadores de Dios como hijos amados en Efesios 5:1, lo que vimos. Así que ya establecimos que la primera forma de imitarlo es andar en amor, donde el apóstol Pablo nos mostró la diferencia del amor verdadero y sus distorsiones. ¿Las distorsiones cuáles eran? Impureza, lascivia, truanería, ¿sí lo recuerdan? Dejando claro que Cristo es nuestro patrón a seguir. Si quieres ver a alguien cómo andar en amor, veamos a Cristo. Así que Pablo pasa ahora o da un paso más o nos permite que no nos detengamos. Así que si en los versículos anteriores el patrón era el amor, ahora en los versículos que vamos a estudiar hoy, el patrón es la luz
y la sabiduría. Imagínense esto. Es como aquellos escaladores que suben la montaña más alta del mundo con 8.400 metros, que queda en los Himalayas, que es el Monte Everest. Es como si andar en amor es el piso base. Y Pablo nos dice, ok, ya descansaron, están equipados, acomódense porque vamos a seguir subiendo. La meta es esta, la meta es el pico y la meta para nosotros es ser la imagen de Cristo. Amén. Así que acompáñenme a nuestro primer punto. Andemos como hijos de luz. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. El apóstol Pablo no pierde tiempo en sutilezas. Él viene ya desarrollando esta idea. Vamos subiendo esta montaña. Él nos recuerda quiénes éramos antes de nuestra conversión, antes de arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Cristo como el único Salvador. Y sus palabras son claras aquí. Él no dice que caminábamos en la oscuridad. En otras partes de la Escritura dice que eso es cierto, y lo es. Pero Pablo hace una aseveración más profunda aquí. Dice que éramos tinieblas. Y estas son diferencias abismales. Porque si tú estás caminando en oscuridad, simplemente algo te puede alumbrar y puedes observar. Pero si éramos tinieblas, las tinieblas son esencia de la luz, ausencia de la luz, perdón. Las tinieblas son ausencia de la luz. Nuestra existencia total, nuestra conducta y nuestra forma de hablar no estaban simplemente manchadas por un poco de oscuridad, estaban hechas de ella. No éramos víctimas de un sistema oscuro, éramos sus participantes y promotores. Antes de venir a Cristo, nosotros no simplemente, una vez más, no caminábamos en la oscuridad, extendíamos la oscuridad porque éramos tinieblas. Éramos por naturaleza la oscuridad que este mundo sufre. Eso éramos. Y parece que Pablo en esta carta quiere hacernos partícipe de un dolor, recordando lo que éramos. Pero hermanos, mientras mejor recordamos de dónde el Señor nos sacó o lo que éramos, podemos apreciar más la gracia de la luz. Que ninguno de los que está aquí presente merecíamos absolutamente nada. No éramos alguien que era casi bueno, éramos tinieblas. Era lo peor de lo peor. Lo que nos quejamos del mundo, sus situaciones, sus maldades, sus tinieblas, eso éramos. Y aquí es donde ocurre un choque, en el mismo verso 8. Más ahora. Y ese más ahora es el giro más dramático de nuestra historia. Más ahora. Son luz. Y entiéndalo, no es que simplemente recibiste una linterna para caminar mejor, no. Es que fuimos arrancados de la potestad de la oscuridad y fuimos trasladados al reino de la luz. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios no se alejó de nosotros, sí te libero. No, Él vino y entró en un mundo de tinieblas para rescatar a alguien que era tiniebla como tú y como yo. Rescató, Él vino, Él fue nuestro salvavidas, Él se encarnó. Y nosotros podríamos decir que es lo contrario a la contaminación. La contaminación es lo siguiente: cuando tú tocas algo y te contamina, ¿cierto? Pues cuando Cristo vino, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él, pasó exactamente lo contrario. Él nos purificó y nos hizo luz. Fuimos trasladados a la potestad de la oscuridad
al reino de la luz. Pasamos de ser el problema de este mundo a parte de la solución. Cristo no nos dio un manual de iluminación. ¿Cómo ser? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿cómo ser luz? No. Él nos llamó de la muerte de las tinieblas a su luz admirable. Por pura y mera gracia, porque ninguno de los que están aquí lo merecía. Tú no eras casi bueno. Dios dijo, ay, bueno, él merece salvarse. Tú eras tinieblas. Y por su cruz, por su entrega, te hizo luz. Así que escúchalo bien. Esto no es algo que lograste. Pero por Cristo, por medio de Cristo, es algo que ahora eres. Eres luz. Por eso, el mandato que viene no es opcional, y escúchalo bien. Si eres luz, si realmente te has arrepentido de tus pecados, si has creído en el Señor como Salvador, si eres luz, si tu naturaleza ha cambiado, anden como hijos de luz. Es lógico. Si eres luz, si de verdaderamente eres un creyente, anden como hijos de luz. Y es algo que destila, que nuestras vidas andando como hijos de luz, es que cada vez nuestro caminar, nuestro pensamiento, en todo lo que hagamos, estamos destilando luz, no oscuridad. Así que si el ADN de tu alma cambió, tu caminar tiene que dar fe de ello en todo lo que hagas, en todo. Así que imitar a Dios es dejar de que la luz de Cristo se filtre por un sentido por las grietas de tu vida diaria. Eso tiene que brillar en el secreto de tus pensamientos, en la honestidad de tus palabras, en la honestidad de tus finanzas, en la paz de tu familia, en el esfuerzo de tu trabajo, en la contribución al necesitado, en el apoyo a las misiones del reino de Dios, en la santidad de tu vida, en la integridad de tus conversaciones. Tienes que ser luz. Porque si ahora somos luz, nuestra misión, nuestro andar como hijos de luz es alumbrar donde todavía hay oscuridad. Y surge una pregunta natural. Eso se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo llevo a mi vida práctica? ¿Cómo estoy seguro, pastor, que estoy caminando en luz? ¿Hay evidencias de ellos? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo mi vida demuestra la luz? Pues el versículo 9 es como una prueba de laboratorio. Esta hermana amada que tiene un laboratorio va a entender bien este ejemplo. Es como un examen de ADN en nuestra fe. Pablo nos habla del fruto del Espíritu, o como algunos creyentes antiguos llamaron, el fruto de la luz. Si tú caminas, si tú vives en luz, tú debes manifestar estos frutos. No te engañes, así vive un hijo de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Y qué es toda bondad? Pues esta no es una amabilidad superficial. Esto no es simplemente llegar a un lugar y decir buenos días, buenas tardes, aunque debemos de hacerlo. Pero se refiere más bien a una excelencia moral que se desborda de nuestra vida. No solamente es moralidad con nuestra boca, ni buena educación. Es una excelencia moral tan alta, tan grande, que las personas lo pueden notar. Es la bondad que se expresa de manera voluntaria y sacrificada para los demás o con los demás. Hermanos, véanlo así. La bondad es una vida hacia afuera. Es cuando una persona deja de vivir centrada en sus derechos y comienza a buscar activamente cómo mostrar esa bondad, cómo beneficiar a los demás todo el tiempo. A veces podemos decir, bueno,
Yo hago actos de bondad, pero tenemos que ser francos o sinceros con nosotros mismos. Puede ser que los hagas, pero si se te cruzan en el camino. La bondad busca activamente a quien bendecir. Activamente. Busca su agenda de teléfono en WhatsApp, busca a sus vecinos activamente. Yo quiero bendecir. Y no es que tengas que hacer todas las buenas labores del mundo, pero es algo que es natural. ¿Saben por qué? Así es la luz. Es natural. Toda bondad es buscar bendecir intencionalmente. Donde hay oscuridad, yo quiero mostrar esa bondad. Así que es una persona que no está centrada en lo suyo, sino que busca activamente el bien de otros, incluso cuando esto le cuesta. O más bien, es difícil no ser bondadoso con alguien que no te cueste a ti. Cada vez que tú muestras y eres bondadoso intencionalmente, te va a costar algo. Siempre te va a costar. La bondad se ve manifestada, por ejemplo, en la paciencia con otros pecadores, en ser generoso sin interés a cambio, en pedir perdón real, en un servicio silencioso, en palabras que edifican, todo eso. Ser bondadoso en un sentido es morir al yo. La bondad cristiana es una vida transformada por la gracia que ahora busca activamente el bien de otros como respuesta de lo que ya ha recibido por Cristo, como respuesta de la bondad que ya ha recibido por Cristo, como respuesta a una bondad que ninguno de nosotros merecíamos. Toda justicia. Así que si la bondad tiene que ver con nuestro corazón hacia los demás, la justicia tiene que ver con nuestra posición ante la ley de Dios. Quienes hemos sido justos por la sangre de Cristo, tenemos el mandato de vivir justamente. Vivir justamente es no tener un doble estándar. No puede ser estricto con los pecados de los demás. ¿Cómo es posible si este se llama cristiano, cometa este tipo de pecados? Y ultra misericordioso con los tuyos. La justicia es aplicar la ley de Dios con la misma firmeza para ti que para con los demás. Toda verdad. Y aquí el fruto de la luz se manifiesta en toda verdad es toda honestidad, confiabilidad e integridad en todo lo que hagas. Es el contraste absoluto de la vieja naturaleza corrupta y oscura. En las tinieblas, la hipocresía y el engaño son las herramientas normales para sobrevivir. El que no avanza, no tranza, no avanza, ¿lo han escuchado? El que no pacta, el que no es corrupto, no avanza. Pero en la luz, nuestras vidas son un libro abierto. No hay agendas ocultas ni versiones dobles. No ayudamos intentando quedar bien parado con los demás. Bueno, que luzca que estoy ayudando, pero al final me estoy ayudando a mí mismo. No. Yo hago las cosas con honestidad, con confiabilidad y con integridad. Así que estas tres, bondad, justicia y verdad, son una prueba real de mi relación con Jesucristo. Si eres luz, ande como hijos de luz. En un sentido, estas huellas nos están mostrando un camino. Y podríamos decirlo de esta manera. Si no estamos caminando por estas huellas, deberíamos preguntarnos, ¿realmente hemos salido de las tinieblas? Pero esto no termina solamente con el fruto. Otra evidencia más, y nos lo da en el verso 10. Comprobando lo que sea agradable al Señor. Y aquí la palabra que Pablo utiliza es doquimazo. No significa de solo mirar por encima. No significa de comprobar mi vida mirando por encima y yo diga, bueno, está bien, soy un cristiano. No.
Esto habla de examinar profundamente, de discernir profundamente cada acto, cada situación, cada momento, cada pensamiento, discernir profundamente. Y así, a la luz de la Escritura, yo puedo decir, esto lo aprueba mi Señor. Dokimazo. Y piensen en eso. Algo que pude experimentar nuevamente y me permitió pensar en esta ilustración. Es que cuando tú viajas en el aeropuerto, tienes que pasar tu maleta por los rayos X. Viajas, deja tu maleta, lo pasas por los rayos X. Y si tu maleta no tiene nada ilegal, ni armas, ni objetos prohibidos, la maleta pasa con ese túnel de rayos X y tú estás tranquilo. No tienes nada que temer, porque nada de lo que está adentro es ilegal. Uno está tranquilo. De la misma manera, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los rayos X del Señor. Son los rayos X del Señor. Así que andar en luz significa someter voluntariamente cada maleta de nuestra vida en los rayos X del Señor. Nuestros planes, nuestras conversaciones, nuestras intenciones secretas. Eso es comprobar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me motiva a vivir? Señor, aquí está. A través de tu palabra. Pásalo por ese escáner divino. Y el Hijo de la Luz no evita el escáner, lo busca. El Hijo de la Luz no se molesta cuando la palabra detecta algo que su Señor dice que está mal. O cuando Dios utiliza a un hermano recordándote la palabra que dice, esto está mal. El verdadero Hijo de Luz se alegra que se ha expuesto ese pecado en su corazón, porque ahora puede sacarlo. Ahora puede sacarlo. Él ve como una bendición de Dios. Gracias por pasarme por el escáner de tu palabra y sacar eso. Hermanos, comprobar lo que es agradable al Señor es aprender a preguntarnos en cada decisión. ¿Esto pasa por los rayos X de Dios? Esto es algo, lo que voy a hacer, que le saco una sonrisa a mi Padre. Si Cristo estuviese tomando esta decisión, ¿Él lo haría? Nos hemos tomado el tiempo de tomar las decisiones financieras, familiares, estudiantiles, con esta visión. Esta decisión que estoy a punto de tomar, esta serie de televisión que estoy a punto de ver, estas horas que voy a invertir en las redes sociales, ¿Dios lo aprobaría? Esta decisión es luz ante un mundo que está en tinieblas. Pues la respuesta para nosotros, a la luz de comprobar con la Escritura, debería ser sí. Todo lo que hago, según la palabra de Dios, está lleno de bondad, de justicia y de verdad. Y compruebo a la luz de la palabra que Dios estaría de acuerdo. Así vive un hijo de luz. Y no estoy hablando de perfectamente, estoy hablando de apuntar constantemente a esta realidad. Detente, analiza, comprueba, dice, wow, esto no, sácalo. Apuntando, apuntando, apuntando a esa realidad. Así que Pablo ya nos dijo cómo o lo que debemos hacer o cómo luce un hijo de luz en manera práctica. Pero ahora también nos señala cómo lo que no debemos permitirnos. Lo dice en el verso 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El hijo de luz no puede involucrarse con el mal,
ni siquiera asociarse con él. ¿Y cuáles son esas obras de las tinieblas? Recordemos rápidamente. Ya Pablo nos habló de ella en el capítulo 4 y en parte del 5, que son lujuria, pornografía, engaño, robo, amargura, truanerías, calumnia, avaricia, idolatría. No se asocia con ellas. Ni siquiera lo escucha lo que ellos hablan en secreto, como lo dice el verso 12. No se asocia para nada. No podemos ser caracterizados por un estilo de vida de oscuridad, porque en esencia ya hemos cambiado. No participéis en las obras de las tinieblas. No lo hagas. No te asocies. Pero el versículo continúa diciendo lo que sí tenemos que hacer con esas obras de las tinieblas. Repréndelas. Decía el puritano William Gurnall, un corazón sincero no puede soportar el pecado en sí mismo ni en otros. A veces lo hacemos al revés. No soportamos los pecados de otros, pero nosotros sí. No puede soportar el pecado en sí mismo ni en otros. Aquel que ve el pecado y no lo reprende, le da su mano. Y aquel que se calla cuando debería hablar, se convierte en cómplice de una traición contra Dios. La responsabilidad de un cristiano va más allá de abstenerse. Ignorar el mal es alentarlo. Callar ante el pecado es ayudar a promoverlo. Y la palabra que Pablo usa aquí para reprender implica esto: reprochar, corregir y confrontar con toda autoridad de Dios, no de nosotros, de Dios. ¿Y cómo reprendemos las tinieblas? De dos formas: de manera indirecta y de manera directa. A veces tu sola presencia, la de un hijo de luz, hablo, es una reprensión. Cuando el mundo abusa del prójimo, tú lo ayudas. Eso es una reprensión. Cuando el mundo habla con indecencia, tú hablas con pureza. Eso es una reprensión. Cuando el mundo vive del engaño, tú hablas verdad. Eso es una reprensión al mundo caído. Tu integridad será una denuncia silenciosa, pero autoritaria, contra el egoísmo, la deshonestidad que rodea este mundo oscuro. Y para encarnar esto, traje una ilustración que una vez contó el profesor Sproul. Él contaba que un golfista profesional en su ronda de golf, tuvo que jugar con el televangelista Billy Graham. Y después que jugó los 18 hoyos, este hombre entró furioso al club de golf. Él arrojó sus palos y dijo: no soporto a Billy Graham. Y otro le preguntó: ¿pero por qué? Me vino metiendo su religión en todos los 18 hoyos. No lo soporto más. ¿En serio? ¿Pero y qué te dijo? ¿Te habló sobre tu pecado? ¿Sobre la Biblia? El golfista admitió: bueno, la verdad no dijo nada sobre la religión. De hecho, ni siquiera mencionó que fuera cristiano. Entonces, ¿qué había pasado? El golfista se sintió juzgado no por las palabras de Graham, sino por la presencia de un hombre que es un hombre íntegro, que vive como un hijo de luz. Él sabía quién era ese hombre, un hombre justo, un hombre bueno, y esa fue una reprensión silenciosa de que la oscuridad no puede vivir cerca de la luz, porque se siente reprendida, siente que la juzga. Eso es un buen ejemplo de una reprensión silenciosa. Pero habrá momentos que el silencio no será una opción. El testimonio silencioso tiene un alcance limitado. Llegará el día que tendrás que decir: no, eso es pecado, de manera explícita. Como decía el estadista cristiano del siglo XVIII, Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada.
Negarte a participar en un negocio turbio o en una práctica social deshonesta es una represión enérgica. No me presto a esto. Es pecado contra Dios. Y a veces pensamos que, y uno ha cometido ese mismo error, que como somos cristianos, nuestro mundo es la iglesia. Bueno, ahí sí podemos ser libres, podemos decir que no al pecado. Hermanos, se lo voy a volver a recordar porque ya se lo he dicho antes. Vivimos en el mundo de Dios. Vivimos en el mundo de Dios todos los días de la semana, todos. Y donde veamos pecado, sea quien sea, desde el presidente hasta nuestro vecino, nosotros que decimos, hey, eso es pecado. Por supuesto, esto tiene un costo. Puedes costarte un ascenso en el trabajo, un empleo o amistad de años. Pero el amor que no se opone abiertamente al pecado no es un amor bíblico. Es cobardía disfrazada de tolerancia. Y nosotros podemos ver la escritura, vemos el pecado y decimos, ay, yo no quiero reprender, yo no me quiero meter en problemas. Eso es falta de amor. Pero ya va, si Dios dice que nosotros tenemos que reprender el pecado y Él no es que es un Dios amoroso, Él es amor. Yo te voy a decir algo. Cristo ama más a la iglesia que nosotros. Y si cuando vemos un pecado, cuando vemos caminar por la oscuridad, nosotros tenemos que reprenderlo, porque así luce el amor. Sí, con compasión, sí, con ternura, sí, imitando a Cristo, pero tenemos que reprender el pecado. Reprender el pecado no tiene que ser alguien que eleva su voz para reprender las maldades. Tú puedes decirle de manera tierna, esto es pecado y esto está mal. La raíz de todas las obras de las tinieblas es la misma. El deseo del hombre de ser su propio Dios. No me digas que eso es pecado porque yo mando sobre mi vida. Por eso nuestra naturaleza de luz debe siempre denunciar. El cristiano debe reprender la idea de que el ser humano puede decir por sí mismo lo que es bueno y es malo. Como bien señala el pastor Subel Michelén, el cristiano debe reprender la doble vida. La luz del evangelio debe exponer la hipocresía tanto en la sociedad como en la iglesia. Se debe reprender las conversaciones obscenas, la pornografía, el adulterio y cualquier forma de sexualidad que la cultura actual normaliza, pero que la Biblia llama pecado. El cristiano debe reprender la cultura del tener el ser antes, el hacer antes del ser en Cristo, denunciando esa búsqueda insaciable de riquezas que desplazan a Dios. Como dice el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. En otras palabras, la luz lo debe manifestar todo. El pecado sobrevive porque se esconde en las sombras. En las sombras de las tinieblas de la autojustificación. Pero cuando tú y yo, como un hijo de luz, hablas y actúas bajo la verdad de Dios, hace que todo sea visible. Alzas la voz no para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Alzas la voz para que el mundo vea su necesidad de Cristo. Hermanos, los cristianos nunca han sido perseguidos por hacerle mal a ninguna sociedad. De hecho, todo lo contrario, fueron perseguidos porque han reprendido las tinieblas de generales, de hombres, de emperadores y de sociedades enteras por medio de la cruz. Así que Pablo cierra este primer punto con una exhortación, el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Cuando Pablo dice aquí, despiértate, no estás exhortando a los que están afuera del mundo. Estás exhortando a cristianos dentro de la iglesia que viven como sonámbulos. Como decía Spurgeon, podemos hablar de Dios cuando estamos dormidos incluso.
Podemos escuchar sermones cuando estamos dormidos. Podemos caminar cuando estamos dormidos. Incluso podemos pensar en teología mientras estamos profundamente dormidos. Pero Espurio revela la prueba final del sueño. Alguien que está dormido es alguien que es indiferente a todo. Ese es alguien que está dormido. Nada le importa. El hombre que duerme no le importa qué pase con las almas de sus vecinos, sus hermanos, ni su sociedad. No me importa. Yo vivo mi vida para mí. Y no puede importarle porque está encerrado en su propio mundo somnoliento. Y tenemos que ser francos, así viven muchos cristianos hoy. No les importa si las almas de al lado se salvan o se pierden. No les importa doblar rodillas para orar sobre el avance del reino. No les importa levantar su voz contra las leyes malas en nuestro país o en el mundo. Para ellos es suficiente estar cómodo. Paul Washer decía, hay un problema con la iglesia de hoy. Y es que no está siendo perseguida. Bueno, ¿y cómo este hombre va a decir eso? ¿Quiere que la iglesia esté perseguida? No. Lo que es preocupante es que la iglesia no está reprendiendo las tinieblas. No está diciéndolo a esto está mal. Y esa es la razón de que no está siendo perseguida. Porque la iglesia hoy se parece más al mundo que a los hijos de luz. Si pueden ocupar un asiento en la iglesia local e ir con la multitud hacia el cielo, son indiferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque están dormidos. A ellos Pablo les habla, despiértate, despiértate y sé la luz del mundo. Despiértate y alumbra en la oscuridad de tu ciudad. Despiértate y anda de una vez por todas como un verdadero hijo de luz. Eso es ser un hijo de luz. Alguien que no practica las obras de las tinieblas. Alguien que destila el fruto de la luz. Alguien que reprende las obras de la oscuridad. Y alguien que está despierto. Eso es imitar a Dios como un hijo de luz. Amén. Y podríamos preguntarnos, ¿esto es todo lo que tiene que enseñarnos Pablo? Andar en amor, andar en luz. ¿Será que ya llegamos a la meta? ¿Será que con esto es suficiente para ser la réplica de Cristo? Pues recuerden la palabra de Miguel Ángel, ancora imparo. Todavía sigo aprendiendo. Así que nosotros podemos cambiarle un poco y decir, todavía nos falta por aprender. Porque aunque ya sabemos cómo ser un hijo de luz, por lo menos ahí está el estándar, ahora necesitamos aprender a ser sabios. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Andemos como sabios. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que esto no es un caminar distraído, no es simplemente, ay, caí en la sabiduría. No, es un caminar con los ojos bien abiertos. Mirad, mirad, mirad. Pablo nos ordena no vivir como necios, sino como sabios. Y yo creo que lo negativo nos va a ayudar también a entender cómo es lo positivo. Así que la pregunta es, ¿cómo vive un necio? ¿Se han preguntado eso? Pues la Biblia lo define al necio no por su falta de coeficiente intelectual, no porque no pueda resolver una ecuación matemática, no, sino por su postura ante Dios. El necio es quien dice en su corazón, no hay Dios, como lo vemos en el Salmo 14. Ese es un hombre o una mujer necia. No existe Dios. Y como no existe Dios, yo tomo las decisiones de mi vida. Eso es un necio. Y como el resultado se vuelve en una vida corruptamente, moralmente corrupta. Así que el necio máximo es aquel que sin importar cuántos títulos académicos tenga o cuántas riquezas haya acumulado,
vive con patrones de pensamiento y conductas contrarias a su creador. Y lo peor, el necio no se guarda su propia necedad, no la guarda para sí mismo. Lo peor es que la propaga. Como dice Proverbios 15, la boca de los necios escupen tonterías. El necio con sus tonterías contamina su casa, su trabajo y su sociedad con la idea de que pueden vivir para sí mismo, con la idea de que pueden crear leyes para sí mismo, con la idea de que él mismo es Dios, porque proclama que Dios no existe. Pero Pablo nos dice, vigilen, asegúrense de no estar caminando con un necio. Asegúrense que no están tomando la ley de Dios y tener la ley de Dios como un sistema a la carta. Esta sí, esta no, esta sí. Eso hacen los necios. Los sabios se someten completamente a la palabra de Dios. Así que asegurémonos que nuestra vida no esté gobernada por la necedad, de ir en contra de la voluntad de Dios. Y aquí hay algo fascinante. En el punto anterior, Pablo nos dijo que ustedes son luz, por consecuencia, vivan como hijos de luz. Esto es lo que son, vivan como hijos de luz. Pero aquí no dice, ustedes son sabios y vivan como sabios. No. Dice, anden, imiten a los sabios o al sabio. Así que cuando Cristo nos rescató, nos hizo santos, nos hizo luz instantáneamente por su gracia. Pero lamentablemente no nos hizo sabios automáticamente. La santidad ciertamente es nuestra identidad, pero la sabiduría es una disciplina que se va aprendiendo con el tiempo. Se practica, se cultiva y sigue creciendo. Así que, en pocas palabras, nadie nace sabio en el reino de los cielos. Nos hacemos sabios por caminar como el sabio. Así que Pablo nos muestra la sabiduría, no es una teoría. Es una serie de prácticas intencionales. Y la primera práctica la vemos en el verso 16. Yo creo que es la más urgente. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí la palabra aprovechando es un término de mercado. Aprovechen se puede utilizar como compren, rescaten el tiempo, rediman el tiempo. Significa que el tiempo está secuestrado por la necedad y nosotros debemos pagar el precio para rescatarlo. Un sabio entiende que el tiempo no es solo oro, sino que el tiempo es vida. El necio mata el tiempo. El sabio lo rescata y lo redime. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo diría, los días son malos y cortos. Hace apenas unos días yo tenía 20 años. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Así que el sistema de este mundo intenta absorber cada minuto en lo que es temporal, en lo que no tiene peso eterno. Nos intenta absorber constantemente. Así que redimir el tiempo es mirar tu agenda y preguntar, ¿esto que está aquí en mi agenda está diseñado para la gloria de Dios? ¿Cómo esto que yo puse en mi agenda hoy puede traer gloria a su nombre? Esto es sabio lo que estoy haciendo. Y yo creo que tenemos que tener cuidado de algo, porque la primera tentación al querer hacer sabios es irnos al extremo del activismo. Ok, mi agenda está vacía para Jesús, entonces así que a partir de hoy voy a visitar hermanos todos los días, trabajaré 8, no 8, sino 12 o 16 horas para ayudar a los demás y abriré mi casa los 365 días del año para que me vengan a visitar. Y en el camino hiciste un montón de cosas. Pierdes la comunión con Cristo, la comunión con tu esposa y la comunión con tus hijos. Porque estás haciendo sin parar.
Como decía Kevin de Jong en su libro Súper Ocupados. Estar súper ocupados con lo bueno mata la comunión. No puedes amar a las personas si siempre vas deprisa hacia la siguiente actividad. La ocupación excesiva nos vuelve irritables y nos quita el espacio para que la palabra eche raíces. ¿Recuerdan lo que decía nuestro hermano Fernando esta mañana? De la meditación. Si vas siempre apurado en tu vida, eso nunca va a pasar y por eso vas a permanecer seco. Hermanos, incluso Jesús, que es nuestro ejemplo máximo, se retiraba de las multitudes cuando todavía había cosas buenas por hacer y personas que sanar. Él se retiraba. Jesús no terminó todo el trabajo posible en la tierra, pero terminó el trabajo que el Padre le dio. Ese sí lo terminó perfecto. Él no hizo todas las cosas buenas que se podían hacer, pero hizo todo lo que el Padre le mandó que hiciera. Así que redimir es priorizar lo eterno. Redimir el tiempo no es llenar la agenda, es limpiarla de necedades. Es ver cuánto tiempo pasas en redes sociales en lugar de dejar un legado eterno en el corazón de tu esposa e hijos. Y esto es algo que nuestra cultura, incluyéndote que te habla, tiene que seguir creciendo. Redimir el tiempo es recibir hermanos en casa, pero con el objetivo de que se alimenten de lo que Dios te ha dado a ti, física y espiritualmente, en lugar de pasar un rato y que venga el otro, que venga el otro, que venga el otro. Es procurar que donde otros hablen necedad, tú hables sabiduría, hables de la sabiduría encarnada. Redimir el tiempo es encontrar cualquier espacio ocupado por la irrelevancia, la oscuridad y la necedad y convertirlo en un lugar para la gloria de Dios. Tú puedes estar, pero ya va, pastor, yo tengo que trabajar. Tú puedes trabajar para la gloria de Dios o no hacerlo. Y estar haciendo exactamente lo mismo. Como decía Jonathan Edwards en sus famosas resoluciones. Señor, no permita que gaste ni un solo segundo de mi vida en nada de lo que me arrepienta en mi lecho de muerte. No permita que gaste ni un segundo de mi vida en nada que yo me pueda arrepentir en mi lecho de muerte. Hermanos, ¿cómo estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? MacArthur decía, aprovechemos por completo cada oportunidad de servir a Dios, redimiendo nuestro tiempo a fin de usarlo para su gloria. Trabaja, cría a tus hijos, disipula a tu esposa, vive absolutamente todo para la gloria de Dios. ¿Qué parte de tu agenda diaria no puedes decirle, Señor, realmente esta parte no te está dando gloria? Pues redime tu tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. No sean necios, sino sean entendidos. No es esperar una revelación mística de sentir en el pecho. Es el ejercicio de una mente saturada por la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es un mapa que se esconde, sino el carácter ya revelado por las Escrituras. Por tanto, el hombre sabio no es el que más corre, no es el que está más ocupado, sino el que sabe detenerse para alinear sus afectos, sus prioridades y su vida con lo que Dios ha declarado que es prioritario: su gloria, su iglesia y la santidad de su pueblo.
Vivimos en su voluntad cuando nuestros proyectos, decisiones están gobernadas por la palabra de Dios. Así camina un hombre sabio. De lo contrario, no solamente es un error. Si nosotros nos dirigimos nuestra vida fuera del precepto de Dios, no es solo un error, es necedad. Verso 18. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Y Pablo utiliza aquí la embriaguez como una ilustración de algo externo que gobierna tu vida. La persona borracha, y lamentablemente conocemos mucho de nuestra historia, cuando está borracha pierde sus facultades y su autocontrol. Cede voluntariamente las llaves de su control a la bebida. Lamentablemente personas que nos saludan con cortesía, buenas personas, vamos a llamarlo así, morales, cuando están alcoholizadas o están borrachas, pierden absolutamente todo. Es la entrega de nuestra vida a un agente externo que disuelve el carácter y ofende la dignidad del hombre creado a la imagen de Dios. Eso es estar borracho. Y aquí esto no se trata de una prohibición legalista del alcohol, sino más bien de quién tiene el control de tu vida. Así que el necio vive ebrio de sus propios deseos o demandas del mundo. Le está embriagado por sus deseos o por las demandas del mundo. Vivir así es necedad. Alguien que vive bajo el control de sus propios deseos. Alguien que vive bajo el control del qué dirán. Alguien que vive bajo el control del alcohol, de las drogas, del dinero, del sexo, del miedo. Alguien que vive bajo el control de algo que no sea Dios. Es un necio. Sigue diciendo el verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sí. No sean controlados por un agente externo, el cual es necedad, sino que sean controlados por el Espíritu de Dios. Y alguien lo describió así. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Para ser lleno del Espíritu debes entrar al trono de la gracia, que solo los cristianos pueden hacerlo. Para ser llenos del Espíritu no debes leer tu Biblia por cumplir. Debes leerla para saborearla hasta que la palabra de Dios penetre tu torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo de tu voluntad y lo controle todo. Para ser lleno del Espíritu, no debes orar solo para buscar cosas de Dios, sino principalmente para encontrarte con Jesús, para conocerlo como tu especial tesoro. Es meditar en la majestuosidad de Dios por medio de su palabra a tal punto que tu alma se ensancha y se llena de su espíritu. Es simplemente abrir las compuertas de tu vida y dejar que el océano del espíritu entre. En pocas palabras, es intimidad antes que actividad. Es buscar su rostro constantemente, como lo hizo mi hermano esta mañana, ¿no? Yo no hablo la escritura para conocer más datos técnicos de Dios. Yo abro la escritura para conocerlo a Él. Es pasar tiempo a sus pies y escuchando su voz revelada en las escrituras. Mi objetivo no es sacar nada de Dios. Mi objetivo es conocerlo a Él. Y es así que nuestra vida vive llena, controlada por el Espíritu, gobernada por el Espíritu. En Efesios, en Hechos 6, hablando de los diáconos, hablaba exactamente de eso. Cuando la iglesia tenía que votar por elegir o buscar diáconos entre ellos, Pablo le dice a la iglesia, busquen hombres que estén llenos del Espíritu. Y ahí lo que dice dos cosas. Una persona puede estar tan llena del Espíritu que rebosa su vida y es tanto que es visiblemente que cualquier persona lo puede notar. Es una persona que conoce a Jesús.
Es una persona que pasa tiempo con Jesús. Es una persona que ora constantemente, no para buscar cosas de Jesús, sino a Jesús mismo. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que sobreabunde. Así que cuando estamos llenos de Jesús, cuando estamos llenos del Espíritu, eso se nota. Y los versos que quedan, Pablo lo deja con claridad. Se nota cuando hablamos y cantamos, porque cantamos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, como lo dice el verso 19. Aquel que está lleno del Espíritu no necesita ser empujado a la adoración. Él alaba de manera natural, como respirar. Tiene una alabanza constante en su corazón que no se detiene y no se apaga. Y todo lo que hace lo hace alabando al Señor. Y hermanos, la alabanza no es solo un cántico, es la evidencia visible de la llenura del Espíritu. Tenemos el deseo de exaltar a Dios y hacerlo. Nos convertimos en las brasas ardientes que encienden a otros corazones a alabar a Dios. La plenitud se reconoce cuando nuestra alegría en Dios se vuelve contagiosa. Otra forma de evidencia es la de la llenura que damos, es que damos gracias por todo, por medio de Jesús. Verso 20. Un antiguo cristiano lo decía, cómo luce la vida de un hombre que da gracia. Gracias por lo que tiene, gracias por lo que Dios ha hecho, gracias, gracias, gracias. Y él decía de esta manera, pues es un cristiano que vive mirando hacia abajo. Vive mirando hacia abajo y da gracias, ya que fue salvo del infierno. Es un cristiano que mira a la derecha y a la izquierda y da gracias, porque ve la familia que Dios le regaló en Cristo. Y él mira hacia arriba y da gracias, porque el cielo lo espera. Un corazón lleno del Espíritu es un templo donde el sacrificio de la gratitud nunca deja de arder. Él puede encontrar aún en el momento más oscuro, él puede dar gracias por Dios. Decía en un momento un hombre, un puritano, me acuerdo la historia, de que él iba en la carreta hacia su hogar y entraron unos bandidos y unos maleantes y lo asaltaron. Le quitaron todas las pertenencias. Y cuando llega a su casa, dice, gracias Dios, porque por gracia no soy uno de ellos. Él puede dar gracias por lo que sea. Por lo que sea puede dar gracia. Un cristiano da gracia, gracia, gracia. Él da gracia por todo. Y la última y la más alta evidencia de que el Espíritu de Dios gobierna tu alma no se encuentra en las nubes de la mística, sino en el suelo del servicio. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y la palabra someteros aquí no es un grillete, sino más bien es una categoría, es un rango sagrado. Significa literalmente colocarse debajo de otros como si los demás fueran superiores. Es ver a los otros, no, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, tengo que servir a los demás. No, con una visión clara. Esta persona, este hermano, esta hermana, mi vecino, verlo como superior a mí. Es la disposición voluntaria de ceder nuestros propios derechos para levantar el bienestar de otro. En el reino de Dios, la jerarquía se invierte. El que es más grande no es el que tiene más siervos o más seguidores, sino aquel que sabe lavar los pies de su hermano con más gracia y ternura. Estar lleno del Espíritu es permitir que la sabiduría y las necesidades de los demás moldeen nuestras acciones. Hacer esto en el temor de Dios. O debemos hacer esto en el temor de Dios. ¿Y qué es hacerlo en el temor de Dios? Es que nuestra mirada no está puesta en el hombre para agradarle. Yo no te sirvo a ti para que tú vengas, me elogies, me recompenses
no te sirvo a ti para eso. No me interesa recibir nada del hombre en el sentido de que lo necesito para vivir. Yo lo hago porque se lo estoy haciendo como si Cristo mismo estuviera aquí. Lo hago por la majestad del Señor. En su grandeza nos hacemos pequeños, pero es su amor el que nos hace grandes para servir. Así es como nos convertimos en sabios, desechando la necesidad de perder el tiempo, desechando la necesidad de vivir a las espaldas de la voluntad de Dios, desechando la necesidad de embriagarnos con el vino del mundo, y al final, andar en sabiduría no es otra cosa que ser lleno del Espíritu. Con el corazón ensanchado por su esencia y la vida entregada completamente a su gobierno. Eso es ser sabio. Y hermanos, termino con esto. Al igual que el artista Miguel Ángel frente a su trabajo, hoy nos ponemos frente al espejo de la palabra y reconocemos que la obra no ha terminado. Ancora impar. Todavía seguimos aprendiendo. Amén. No estamos aquí para ser admirados por lo que hemos logrado, sino para ser transformados por lo que Dios está haciendo. Hemos visto que la vida cristiana es una progresión sagrada. Empezamos aprendiendo a andar en amor para que nuestro corazón palpite al mismo ritmo que Jesús. Y seguimos aprendiendo a andar en luz para que nuestra vida sea un reflejo del Hijo en este mundo oscuro. Y culminamos aprendiendo a andar en sabiduría para que nuestro ser sea el templo donde gobierna el Espíritu Santo. Así que nuestra oración al salir de aquí, salir por esas puertas, debe ser con la convicción de que somos un eterno aprendiz. Nuestra oración podría lucir algo así. Señor, vacíame de mi necedad para que pueda ser lleno de tu Espíritu. Que cuando el mundo nos mire, no vea nuestras obras, ni nuestro orgullo, ni nuestros méritos, sino que solo perciba la luz de Cristo en nosotros. Que vean una belleza que no es nuestra, sino el reflejo de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así luce cuando invitamos a Dios. Así que recuerden el argumento de esta mañana, la idea central. Andemos como hijos de luz, caminando en sabiduría y lleno del Espíritu. Hermanos, a Él sea toda la gloria, el imperio, la fuerza, la bondad, la magnanimidad del Señor. Amén. A Él sea la gloria. Ya sabes andar en amor, sabes andar en luz y sabes andar en sabiduría. Y eso es la plenitud de Cristo. Cuando tú aprendes a andar en amor, en sabiduría y en luz, realmente estamos imitando a Cristo. Ese es nuestro llamado en esta tierra. Nuestra vida no se trata de nosotros mismos, se trata de su gloria. Y esto es lo más anti-yo. Tu vida no se trata de ti. Si eres cristiano, se trata principalmente de la gloria de Dios. Oremos.